Estoy en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Capítulo 1, verso 35 al 51 de Juan. Y dice así la palabra del Señor: el siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan, y uno de los que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Extraordinaria palabra, al menos para mí, que yo soy un enamorado de la palabra de Dios. No sé usted. Y este es uno de los pocos evangelios que nos relata detrás de las bambalinas, voy a ponerlo en estos términos, cómo conocieron a Jesús los discípulos, algunos de ellos. Marcos, Lucas y Mateo son los 3 evangelios que se estudian juntos. Se llaman evangelios sinópticos, porque están vistos de diferentes ópticas, pero concuerdan en lo mismo. Pero es extraordinario ver que Juan, que es el evangelio que se estudia por separado, porque se lo llama el evangelio teológico, es el que describe con lujo de detalle algunos acontecimientos, como por ejemplo que Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, como precursor en el reino de Dios, hizo que sus discípulos, présteme atención en esto que voy a decir, miraran a Jesús. No tuvo la pretensión que muchos hombres tenemos de hacer de los discípulos nuestros propios seguidores personales, sino que dice el texto en el verso 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Estoy diciendo que los hacía que miraran a Jesús y que no se focalizaran en la persona de Juan.
Esa debe ser nuestra labor, señalar y apuntar a que la gente lo mire a Él, lo contemple a Él, lo distingan a Él. No debemos hacerlos nuestros propios discípulos, sino discípulos y seguidores de Jesús. Pablo lo dijo en una de sus cartas: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Juan está describiendo a Jesús proféticamente, de acuerdo a los sacrificios sacerdotales del templo. Fíjese cómo lo llama Juan el Bautista a Jesús, que era su primo hermano, que estaban emparentados de sangre, el Cordero de Dios. Y cuando les está diciendo a los discípulos el Cordero de Dios, le está adjudicando derechos divinos. Está hablando proféticamente de que Él era el sacrificio perfecto de Dios. Juan lo está describiendo proféticamente de acuerdo a los sacrificios sacerdotales del templo. El Cordero es el que muere como sustituto por el pecado y mediante el derramamiento de sangre que satisface la justicia divina, cubre la falta del pecador. Ya lo había mencionado en el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está describiendo a Jesús como el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. Nadie prestó atención a ese título mesiánico, pero era tan certero como verlo a Jesús mismo en persona. Ahora, note usted qué hermosa simetría que nos presenta el texto. En el verso 36 dice: y mirando a Jesús, diga conmigo, y mirando a Jesús. Y el verso 37 dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron mirando a Jesús, siguieron a Jesús. Ese debería ser el prototipo de nuestra conversión. Ese debería ser el prototipo de nuestro análisis frente al Evangelio y frente a Dios. Mirar a Jesús y seguir a Jesús. El autor de los Hebreos lo va a poner en estos términos en el capítulo 12, verso 1. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es que cuando desenfocamos la mirada de Jesús, es ahí donde comienzan los problemas. Es que cuando pretendemos desviarnos de la mirada de aquel, el autor y el consumador de nuestra vocación, es donde comenzamos a ver los errores de los hombres, es donde nos comienza a distraer la vida y es donde nuestros ojos se comienzan a llenar de toda la vanidad terrenal, la vida y por haber. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, volviendo a la simetría, mirando a Jesús y siguiendo a Jesús, que es lo que todos deberíamos hacer, es imposible, créame, que luego de mirar al Salvador uno quede indiferente a Él, que no cause asombro y expectativa. Como dice el libro de Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, dice de Jesús: puedes creer en Él como un lunático, como un farsante, un demente. Puedes rechazarlo, escupirlo o insultarlo. Puedes muchas cosas. Ignorarlo o postrarte ante Él como el Salvador y adorarlo. Pero nunca una actitud indiferente. Podés rechazarlo, podés criticarlo, podés no creer en Jesús, pero su sola persona hace que ningún mortal pueda ignorarlo. Quien lo mira a Jesús verdaderamente termina siguiéndolo por el resto de su vida. El verso 38 es aquí donde quiero comenzar mi mensaje. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Jesús se da vuelta y le dice a estos dos curiosos: ¿qué buscáis? ¿Cómo le dijo? ¿Qué buscáis? Y pareciera una pregunta obvia la de Jesús, ¿no? ¿Qué buscáis?
A Él buscaban, aquel que fue señalado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él lo buscaban. Pero en esta retórica de Jesús, ¿qué buscáis? Jesús va mucho más allá, porque todos en la vida buscamos algo, ¿verdad que sí? Todos hemos salido en busca de algo. Hay quienes han salido en busca de felicidad. Hay quienes han salido en búsqueda de llenar un vacío en el corazón. Hay quienes tienen carencia de identidad. Hay quienes quieren triunfar en la vida. Hay quienes quieren ser algo en la vida. Todos buscamos algo. Porque todos en la vida algo hemos perdido. En la película que hace poco vimos con el pastor Juan y todos los demás, Risen o El Resucitado, Jesús le pregunta al centurión, ¿qué buscáis? A lo cual el centurión respondió, un día sin muerte. Pero hay gente que hoy busca un día sin culpa en su conciencia, un día sin temor. Hay gente que busca hoy un día sin enfermedad. Hay gente que hoy busca un día sin peleas en el hogar. Déjeme decirle que todos buscamos algo. Y ese algo está encarnado en la persona de Jesús. ¿Qué buscáis? Te dice hoy el Señor a través de la palabra. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Lo que vos buscáis, Él lo tiene. ¿Cuántos dicen amén? Ellos le responden en el verso 38. ¿Dónde moras? Jesús le preguntó, ¿qué buscan? Lo buscaban a Jesús. Buscaban lo que Él tenía. Basta leer el capítulo 1 del verso 9 en adelante. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice el verso 11, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Qué buscáis? Esto buscaban, la luz que alumbra a todo hombre. Claro, ellos le respondieron en el sentido que el texto es explícito. ¿Dónde moras? Usted sabe lo que le están preguntando. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Dónde podemos pasar un tiempo juntos? Claro, se referían a dónde vivía, pero déjenme ir un poco más profundo en el texto. Déjeme ponerle estas palabras en boca de los discípulos. ¿Dónde encontrarte? ¿Dónde pasar tiempo contigo? ¿Dónde contarte mis secretos y abrirte las penurias de mi alma? El mismo Job en las crisis de la vida y de las pérdidas en el capítulo 23, verso 3, el mismo Job dijo, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Porque los discípulos también no tenían la realidad y el escenario de Job, pero también estaban de algún modo frustrados, de algún modo fracasados. El Evangelio de Lucas lo presenta en el capítulo 5 como aquellos pescadores que estaban cansados de una economía doméstica paupérrima, de no poder satisfacer sus necesidades personales, y Jesús con una provisión divina los prosperó, los bendijo, y fue ahí donde cayó a los pies de Jesús Pedro y le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Ellos le preguntaron, ¿dónde moras? Porque es increíble, es inconcebible poder seguir en la vida sin la persona de Jesucristo. Todos queremos encontrarle, igual que Job. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Cuántas veces en algún momento difícil la persona me dijo, ¿y dónde está Dios en todo esto? Todos queremos encontrarle. Todos queremos saber dónde mora. Porque en el deseo más profundo del ser humano sabemos que lo necesitamos y que sin él la vida carece de sentido. Yo pensaba, por algo en los funerales, la gente siempre se acuerda de Dios y llama a los pastores o sacerdotes para aplacar el temor
y calmar la conciencia. Es el momento en donde la muerte irrumpe la escena de la vida y donde nos deja inoperantes. Entonces uno ahí dice, necesito a Dios. Después se olvida al otro día, elaboró el duelo y sigue adelante. ¿Dónde moras? ¿Quién me diera dónde hallar a Dios? ¿Habrá alguien en esta noche que le interese dónde mora Jesús? Para encontrarle, para estar con Él, para hacer la catarsis y para del desahogo de todo lo que nos pasa delante de su presencia. A lo que Jesús responde en el verso 39, les dijo, venid y ved. Note que son 3 preguntas esenciales para la vida cristiana. ¿Qué buscáis?, dijo Jesús. Porque el hombre sabe que él tiene lo que uno busca. ¿Dónde moras?, preguntaron los discípulos. Porque el hombre tiene la necesidad de encontrarse y permanecer con Dios. A lo cual Jesús responde con una invitación, venid y ved. Ahí se cumple el texto que dice, el que a mí viene no le echo fuera. Sin embargo, aún así, frente a tamaña invitación, el hombre una y otra vez le baja la persiana a Dios y sigue su propio camino. Pero en el verso 39 tiene una expresión alegre, feliz, venid y ved. Y dice que fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Otra vez, vuelvo al principio, es imposible no querer quedarte con Jesús. Ese venid y ved es la invitación a una experiencia personal con Jesús. A Jesús no te lo pueden contar. A Jesús no se lo puede ver desde la historia y desde la religión. A Jesús no se te lo puede conocer y dar a conocer desde el testimonio de terceros. Si bien te puede servir que alguien te cuente el testimonio de lo que Dios hizo en su vida, pero este Jesús es el que te dice, vení y ved, probá por vos mismo quién soy. Fueron las palabras de Jesús a Tomás. Tomás, poné tu dedo en mi mano y poné tu mano en mi costado. Y cuando Tomás hizo lo que Jesús le prometió, le dijo, se rindió ante la evidencia de que era Jesús. Yo te puedo predicar desde aquí, desde Jesús, te puedo describir sus atributos, te puedo hablar de su persona, te puedo contar del Jesús histórico, pero como dice Pablo en el libro de Gálatas, Jesús tiene que ser revelado a tu vida. Jesús tiene que tener un contacto personal con vos. Algunos creen que por lo que el pastor le predique, lo que el pastor le enseñe, ya tiene garantizada su salvación. Hermanos queridos, hasta que no tengas un encuentro personal con Él. Nota el texto, venid y ved. Esto es algo personal. El día del juicio, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice 1 Corintios. Ahí vamos a estar solitos. Ahí nadie te va a poder acompañar. Ahí no va a haber letrado que valga. Ahí vas a estar solo ante Él. Por eso la experiencia de venid y ved es la que hoy vos te tenés que llevar de Jesús. Todo el Evangelio, toda la Biblia converge en esto. Venid y ved. Y hay algo aquí que me gusta, porque eso pareciera ser un juego de palabras, pero que tiene una profundidad extraordinaria. En el verso 42, voy a saltear un versículo a propósito. Verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, que te mire Jesús, Dios mío. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? La primera impresión Jesús le dice, tú eres Simón, pero serás llamado Cefas. O sea, Jesús se toma el atrevimiento de escribir su nombre, de definirlo y de ponerle un apodo. Pedro no es el nombre original de Pedro, Pedro es el apodo.
Él se llamaba Simón. Pero ¿sabe lo que me llamó poderosamente la atención? Luego de leer y de releer la Biblia, quiero que lo descubra conmigo. Verso 42 le dice, tú eres, diga conmigo, tú eres. Punto y coma, después le dice, tú serás. ¿Me sigue? Tú eres. Tú serás. ¿Quién puede decir eso? Jesús. Solamente Jesús. La persona que pueda definirte te va a definir de acuerdo a tu presente, de acuerdo a lo que tiene delante de sus ojos. Pero nadie puede adjudicarse tamaña pretensión de decirte lo que vos vas a hacer. En cambio, Jesús, como Dios y como el Hijo de Dios, le va a decir, tú eres, puntos suspensivos, tú serás. Y Jesús nos define, y toda persona en Jesús tiene, déjeme decirle, un antes y un después. Así como se divide la historia y nuestro calendario grecorromano antes de Cristo y después de Cristo, así se plantea nuestra vida. Quiero decirte, lisa y llanamente, hoy sos, mañana serás. Dígale al que está al lado, hoy sos, pero mañana serás. Es extraordinario. Yo no sé si a usted le está cayendo una revelación en su mente, pero si yo hoy tengo frustraciones personales, si yo tengo fracasos, si tengo tristezas, si tengo crisis, lo que sea que tenga, o si estoy en victoria, hoy soy y mañana seré, de acuerdo a la palabra de Jesús. Eso me posiciona en un escalón distinto, en un escenario distinto, me sube de nivel, me desplaza y me catapulta a algo mejor. Job lo puso en otras palabras, diciendo, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Te olvidarás de tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Hoy sos, pero mañana serás. Eso significa que tu presente no condiciona a Jesús para lo que Él va a hacer mañana en tu vida. Tu presente, hoy, lo que sos, no condicionará a Jesús para lo que va a hacer mañana en tu vida. Pedro acá estaba tan enterito. Pedro acá estaba tan brutito. Pedro acá estaba tan carnal, tan poco espiritual. Y sin embargo, cuando vemos las epístolas, apóstol, Simón, Pedro, escogido por Dios, siervo de Jesucristo, y vemos ese atributo que él se pone. Vemos una persona totalmente cambiada, distinta, transformada. Tú eres un temeroso, dice Jesús, tú serás un intrépido. Tú eres un perdedor, dice Jesús, tú serás un triunfador. Tú eres un violento, dice Jesús, tú serás después un mediador. Tú eres un enfermo y vicioso, tú serás libre y sano para la gloria de Dios. Quien viene a Jesús es una persona y luego pasa a ser alguien transformado y cambiado. Había una antigua canción que cantaba un cantante puertorriqueño que decía, porque por el lente del cielo, el único que te puede ver cambiado es Jesús. Leonard Ravenhill decía, la conversión quita al cristiano del mundo. La santificación quita el mundo del cristiano. Tú eres, tú serás. Así que solo venía Jesús y no te preocupes por lo que eres. Ten esperanza en lo que serás. Ahora sí, ese texto que salteé, el verso 41, no quiero dejar un cabo suelto. Habla de Andrés y dice,
por Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y quiero volver atrás en este texto porque la idea vuelve una y otra vez como un antecedente. A esto es a lo que se refiere el texto. Este halló a su hermano Simón. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado al Mesías. En otras palabras, lo que él encontró, Andrés, quería que otros también lo encontraran. Andrés descubrió a Jesús y ahora deseaba que Pedro también lo descubriera. ¿Cuántos dicen amén? Note usted esto repetitivo que hace el texto. Halló a Simón y le dijo a Simón, hemos hallado al Mesías. Ahora en el verso 42, tiene el encuentro con Jesús. Mire 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe. O sea que Felipe fue hallado por Jesús. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, así en la ley como en los profetas. Vamos a hacer la sumativa. Jesús halló a Felipe, lo invitó a seguirlo. En el 45 Felipe halló a Natanael. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado lo mismo que Andrés hizo con Pedro. ¿Verdad que sí? Quiero decirle, en base a este texto fácil de interpretar, que así es el Evangelio. Hallarlo y ser hallado. Encontrarlo y ser encontrado. Descubrirlo y ser descubierto. Es una sinapsis que va tejiendo sus redes e interrelacionando e intercomunicando un contenido. Ya sea de boca en boca, de experiencia en experiencia, el Evangelio es una verdad que se contagia y que se ramifica de una manera extraordinaria. Este es el corazón del Evangelio. Que alguien fue hallado por Dios para seguir a Jesús. Pero ese alguien que fue hallado, halla a otros que a su vez los lleva a Jesús. Y Jesús sigue hallando a otra persona y esa persona halla a otra y entonces uno se encuentra que ha sido hallado por Jesús. Hagamos la hoja de ruta. Juan llevó a Andrés. Andrés llevó a Pedro. Jesús llevó a Felipe, Felipe llevó a Natanael. Quiero decirle que Dios ya tiene a alguien que será hallado por tu vida y por vos hallará el Evangelio de Jesús. No estoy jugando con las palabras, estoy solamente diciendo y describiendo cómo se va transmitiendo y cómo se va ramificando la verdad de la salvación. Alguien te halló a vos y vos ahora tenés que hallar a alguien. Jesús será hallado por los que vos hayas hallado. Qué lío, pero qué hermoso lío. Pregunto. ¿Has hallado a alguien para hablarle de Jesús? Ahora, note usted cuál era el mensaje. El de Felipe, al menos ese. Verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió la ley y los profetas. Hemos hallado el que dice la Biblia. ¿Cuál fue el mensaje de Andrés? Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿hemos hallado? Listo. ¿Qué tanta preocupación por lo que tengo que decir?
por lo que tengo que predicar, que la oración de fe, que el testimonio y que el estudio teológico y que la preparación y que yo no sé y que más adelante y que cuando Dios ponga palabra, ¿qué es lo único que uno tiene que decir? Mirá, en mi vida encontré a Jesús. Tanto nos cuesta esto. Jesús se representa por sí mismo. Jesús, en otras palabras, no necesita que le describas con lujo de detalle, porque la sola persona de Jesús habla de sí misma. ¿Cuántos dicen amén? No digo que después en la vida cristiana no tengas que ir subiendo peldaños y conociéndolo en profundidad, pero es suficiente que le digas a alguien, he encontrado a Jesús. Ni siquiera decirle, tenés que encontrarlo. Porque Dios ya se va a encargar de encontrar a quien, como dice la Biblia, y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué tenés que decirle a la gente? Encontré a Jesús. Después Dios te va a dar palabra y Dios te va a seguir usando, pero ese era todo su mensaje. ¿Qué tenés que decirle a la gente? Encontré a Jesús. ¿Qué buscáis?, le preguntó Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Por qué nosotros hacemos todo el análisis y todas las prerrogativas y hasta ponemos las condiciones y hacemos una religión de la religión para explicar la religión? Institucionalizamos el Evangelio, nos hacemos teóricos de la verdad. Lo pongo en términos vulgares, le buscamos la quinta pata al gato. ¿Qué dijeron estos sencillos pescadores? Hemos hallado a Jesús. No hay otra. El día lunes, la pastora, mi esposa, Erika, vinimos de hacer unos trámites en Capital, de ir a ver un nenito que operaron, cansados de la capital federal, vivimos en Morón. Hoy tengo culto de mujeres, me dice mi esposa. ¿Y vas a ir? Sí, estoy cansada, estoy muerta, pero voy a ir porque quiero ir a escuchar la palabra de Dios. Yo me quedé en mi casa y ella se fue. Usted sabe, fue testigo de que se quebró su mano el año pasado. Sabe que una fractura duele, ¿verdad que duele? Las fracturas duelen. Con el tiempo siguen doliendo. Y hacía una semana que no podía escribir, lloraba del dolor. Le digo, ¿qué predicó la pastora? Mirá, me dice, fue muy sencilla, la convención estuvo hermosa, lleno de mujeres, la iglesia de Castelar rebosando de mujeres. Fue muy sencilla, habló de que no nos tenemos que desenfocar de Jesús. Pero ¿sabés que me traje un milagro?, me dice. Y se había ido con todo un protector que se pone cuando uno le duelen los huesos y las quebraduras. ¿Sí? Me dice, la pastora oró por los enfermos y se me fue el dolor. Iba a ir al traumatólogo, no me duele más. Y desde ese día está escribiendo y haciendo todo su trabajo de la escuela. Digo, ¿por qué nosotros somos tan complicados a la hora de hablar de Jesús? A Jesús se lo lleva en la vida, a Jesús se lo lleva en el testimonio, a Jesús se lo lleva en el corazón. Ahora cierro con esto. Verso 48. Le dijo Natanael a Jesús, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Si usted se remonta al versículo 44, dice, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Pero algunos dicen, aquellos que llevan las distancias de una ciudad a otra, que Jesús estaba a unos 11 kilómetros de donde estaba Felipe y Natanael.
Y Jesús le describe con lujo de detalle en el verso 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cuando Natanael está debajo de una higuera, ¿qué estaría haciendo Natanael? Estaría pensando, estaría a la sombra de un mediodía caluroso en Tierra Santa. Jesús estaba a 11 kilómetros de distancia de donde estaba la higuera, de donde estaba Natanael. Luego, Felipe provoca el encuentro de Natanael con Jesús, ¿verdad que sí? Y Jesús le describe bajo una palabra de ciencia o revelación y le dice, yo te vi, lo está describiendo como quien ve una visión, cuando estabas debajo de la higuera. Te vi cuando estabas en el fondo de tu casa lavando la ropa. Te vi cuando estabas llorando dentro del baño encerrado. Te vi cuando estabas durmiéndote anoche llorando en la almohada desconsolado. Jesús le está describiendo con lujo de detalle una experiencia que Natanael sabía que Jesús nunca había estado apersonado en ese momento de crisis. Por eso él le dice en el verso 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué lo reconoce con este atributo? Porque nunca había estado Jesús debajo de la higuera viéndolo a Natanael llorando. ¿Qué quiero decirte con esto en esta noche? Simplemente que aunque los hombres no te vean, aunque a vos te parezca que estás solo, aunque a vos te parezca que quedaste en el anonimato, que nadie te conoce, que sos un ilustre desconocido, que a nadie le da importancia, Jesús te está viendo en el secreto de tu alma, en el llanto de tu corazón. Jesús está presente y apersonado aún en tu soledad. Entonces, no hay otra evidencia que decir, Jesús, eres el Rey, eres el Señor, eres el Mesías. Verso 51 cierra diciendo, le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es la experiencia de aquel que fue hallado por Dios. Una connotación milagrosa. Dios sabe tu intimidad. Salmo 139 describe, tú conoces mi levantarme, mi acostarme, tú conoces cuando estoy mal, cuando estoy bien. Tus ojos vieron mi embrión y todas las cosas acerca de mí ya estaban escritas en tu libro. ¿Por qué tenemos que temer sabiendo que hay uno que está velando las 24 horas por cada una de nuestras necesidades? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Jesús sabe todas las cosas, pero lo más insólito es que cuando uno tiene un encuentro con Él, cuando Jesús te dice, ¿qué buscáis? Y uno le puede decir, a vos, ¿dónde estás? ¿Dónde morás? ¿Quién me diera el hallarte? Jesús te hace la invitación, venid y ved. Y luego te dice, a partir de ahora habrá cielos abiertos sobre tu vida. ¿Sabe lo que significan cielos abiertos? Dentro de tantas cosas que pudiera describírtelo, significa una relación con Dios que antes no teníamos. Bendiciones disponibles y vigentes a la hora de nuestra necesidad. Que los cielos estén abiertos sobre tu vida. Que los ángeles, que según Hebreos capítulo 1 describe como espíritus ministradores para aquellos que serán herederos de la salvación, están a tu disposición.